Bueno, vamos a arrancar. Y sí, lo primero es agradecerles a todos los que hayan participado de la marcha en defensa de la educación universal y gratuita, porque fue, fue muy emocionante participar de eso. Y creo que fue una clara demostración de lo que significa para mucha gente esto que estamos haciendo nosotros, que es formar parte de este universo universitario, ¿no? Igual como les decía recién, es inevitable que se mezclen los temas que son propios del teórico con las cosas que han sucedido. Hoy mi idea era hablar de algunas cuestiones de psicología, como por ejemplo narcisismo, y bueno, me lleva inevitablemente a nuestro bien amado líder, me lleva de vuelta al conflicto social, que es un poco lo que estuvimos charlando la vez pasada con el tema del malestar en la cultura, y las problemáticas que hacen a la percepción de la realidad, ¿no? Percepción que a veces uno diría, bueno, percepción distorsionada de la realidad. Y entonces viene la pregunta de qué es una distorsión o qué no es una distorsión. Yo me decía, bueno, ¿cómo hago para hablar de todas estas cosas sin caer en exponerme a una acusación de adoctrinamiento? Y la verdad es que me parece que no se puede educar sin adoctrinamiento, porque la misma idea de educación es participar del compartir ideas que son doctrinarias. Digo, cada uno de nosotros tiene una idea de qué es la realidad, de qué es la verdad, y cuando nos comunicamos, salvo que uno esté intentando engañar al otro, si nos comunicamos sinceramente, lo que hacemos es compartir con el otro esa idea que uno tiene del mundo, y tratando de convencer al otro de que esa mirada que uno tiene es legítima, porque volvemos al tema del sentido común. Nadie va a decir, bueno, yo veo las cosas así, pero seguramente son de otra manera, y si lo dice, no está siendo sincero. Entonces, no se me ocurre cómo se podría educar, sobre todo en ciencias sociales, sin que haya un adoctrinamiento, y en todo caso uno como docente confía en el buen criterio del estudiante, en el criterio crítico del estudiante, ¿no? Y yo podría decirle, bueno, confíen en su propio criterio. Pero incluso en esto también hay una representación de la realidad. Estoy diciendo que para mí la realidad es que ustedes deben confiar en el propio criterio, y es una aseveración. Y es una aseveración que en algún lugar parte de la idea de que ustedes se manejan con un buen criterio, y ahí hay un preconcepto, ¿no? Porque también hay criterios malos. Si uno supiera que del otro lado hay un criterio que uno percibe como defectuoso, ya el consejo de guíate por tu buen criterio deja de tener sentido. Bueno, y todo así, el mundo de las ideas tiene esta cuestión de que siempre son representaciones que trabajan con lo vincular, que trabajan con lo imaginario, y es ahí donde la palabra distorsión tiene el problema de que hablar de distorsión supone que puede haber una percepción certera de la realidad. ¿Y cómo podríamos llegar a saber que esto sea así? Digo, cada uno tiene una percepción de la realidad, pero ¿cuál es la que vale? Y ahí hay un contrato social, es decir, nos ponemos de acuerdo en que en determinado contexto temporal, geográfico, social, vamos a hacer de cuenta que la verdad va por acá. Y después, si las cosas se revelan como equivocadas, iremos corrigiendo. Y cuando se encuentran dos facciones, que es el tema del malestar en la cultura, que tienen
como puntos de vista muy diferentes, bueno, ahí viene el problema de la colisión con el otro, ¿no? Ese otro que aparece, que irrumpe como un obstáculo, que es un poco todo lo que trabaja Jean-Paul Sartre cuando habla del encuentro con el otro. Digo, esta cuestión que Sartre focaliza en la mirada del otro, que me objetiva, me cosifica, me clasifica, vale para lo interindividual, pero también vale para el mundo de lo social, para el mundo del choque de culturas, de ideologías. Esto que yo les comenté, si no me equivoco, en algún teórico anterior, que trabaja Yuval Harari cuando habla del pasaje del politeísmo al monoteísmo, ¿no? En el mundo de los tótems politeístas no hay problema porque yo tengo mi Dios, vos tenés el tuyo y no se invalidan entre sí. Y después viene una cultura que es monoteísta, cualquier monoteísmo de que se trate, que asevera hay un único Dios y el válido es el mío. Y del otro lado pueden decir, no, hay varios dioses, o pueden decir, no, estoy de acuerdo, hay uno solo, pero no es el tuyo, es el mío. Y ya ahí el conflicto está armado. No hay manera de zafar de eso. En realidad, los tres posibles caminos son o tratar de convencer al otro por las buenas, o dejarse convencer por el otro, o hacerlo por las malas, o fingir demencia, ¿no? Fingir que el otro directamente no existe o que su opinión no tiene relevancia, lo cual no deja de ser una forma de violencia. Sobre todo si hablamos del mundo institucional y ya no de las religiones, y a veces se mezcla una cosa con otra, ¿no? Piensen en las teocracias, donde la institucionalidad gubernamental está mimetizado con el tema de la creencia, donde uno depende de esas normativas y no podés hacer de cuenta que no están. Así que bueno, ahí el conflicto latente forma parte de lo social y el gran desafío es cómo hacemos para convivir con ese conflicto. Hola. Y creo que hoy por hoy es el desafío que tiene la democracia. ¿Cómo hacemos para convivir en un sistema democrático donde la opinión del otro, incluso en ciertas ocasiones, pareciera poner en riesgo el propio sistema democrático? Bueno, estamos justamente ahí, en ese momento. Y lo que sí llama la atención, ya que empecé el encuentro de hoy hablando de la marcha del otro día, que realmente yo jamás en mi vida había visto una movilización así, fue realmente impresionante. ¿Cómo es posible que al día siguiente, desde las instancias institucionales superiores de gobierno, se ninguneara eso, ¿no? Como, bueno, en realidad esto demuestra el éxito del gobierno. Digo, más allá de que uno esté a favor o en contra, ahí hay como una discursividad extraña, y uno se pregunta qué es lo que hay detrás de esa discursividad. Digo, si hay un intento de negación, simplemente, el ninguneo discursivo, o si hay una falta de percepción, lo cual no deja de ser preocupante, porque, bueno, no quiero convertir esto en materia político-partidaria, pero creo que es bastante claro, ¿no? Si uno reconoce una realidad que claramente es distinta de lo que uno ve, ahí hay una discrepancia que es seria. Bueno, ¿qué podemos esperar de ahí en más, ¿no? De esas discrepancias? Bueno, pensaba en relatos. Estaba leyendo un libro muy interesante de Byung-Chul Han que se llama La crisis de la narración, se los recomiendo, que
que entre otras cosas dice que, bueno, en los tiempos actuales, fíjense que jamás hubo tanta circulación de información, en ningún momento de la historia de la humanidad hubo tanta comunicación mediática de cosas, de mensajes de todo tipo, incluido en eso las informaciones. Pero hay una doble crisis ahí. Por un lado, Hahn dice que pasamos del terreno de la narración, que tiene como una cierta trascendencia el relato, ¿no? El relato que deja una enseñanza, que deja una memoria, y la información que tiene la particularidad de valer hoy y ya mañana la información que es vieja ya deja de servir. Es un poco como algún texto de Julio Cortázar que dice, bueno, el diario de hoy, una vez que es leído, sirve para envolver huevos. Hay ahí como una mutación. Pero aparte de eso, la circulación es tan rápida, esta caducidad de la información es tan veloz que ni siquiera deja tiempo para el análisis. Entonces, ahí es donde pasamos al ecosistema del meme. El meme es información rápida que en el fondo no tiene un contenido, es pura superficialidad. Y entonces todo el problema de las fake news, de las informaciones falsas y demás, que es característico de nuestro tiempo, termina definiendo una cultura, una idiosincrasia imaginaria de la cual todos formamos parte porque somos ciudadanos de este tiempo. Donde lo que importa no tiene que ver con la veracidad. Siempre se planteó, o desde hace mucho tiempo se planteó, la dicotomía que hay entre lo que es verdadero y lo que es verosímil. Lo verosímil tiene apariencia de verdad y no importa si es verdad o no. Lo que importa es que sea creíble o no. Pero hoy ni siquiera eso importa. O sea, lo verosímil de última tiene una pretensión de verdad. Y hoy pareciera que ni siquiera perseguimos la verdad. Lo que perseguimos es como una imposición simbólica que está desconectada por completo de una supuesta realidad que esté ahí afuera. Lo que importa es quién grita más fuerte, por decirlo de alguna manera, o quién publica más memes a mayor velocidad y con mayor repetición. Y ahí hay una lógica política, de imposición de un discurso simbólico, pero sin que haya ningún tipo de basamento en una realidad objetiva, pero insisto, tampoco una pretensión de que eso pueda pasar por verdad. Así que la crisis de la narración yo creo que es incluso más severa de lo que Hahn menciona en este libro. Y por supuesto forma todo parte de un ecosistema que, lo enganchamos con lo que charlábamos en el teórico anterior, está atravesado por las nuevas tecnologías digitales, está atravesado por la hiperconectividad, que facilita y motoriza esto de que el simulacro y aquello que es simulado tengan finalmente una misma apariencia. Y eso incide en nosotros culturalmente, identitariamente, afectivamente. Yo les había mencionado este libro de Ariel Gurevich, La vida digital, donde Ariel define las redes sociales como plataformas de construcción del yo, plataformas de construcción de la propia identidad, ¿no? De eso charlamos en el teórico anterior, estoy como recapitulando un poco como para conectar. Uno alegremente y arbitrariamente inventa un yo que pone en línea, y hay una distorsión ahí también entre la realidad y lo imaginario. ¿Quién es realmente uno? ¿Ese que se muestra? ¿Ese que es mostrado por los otros? Fíjense algo que sucedió en el contexto de la pandemia, cuando de repente las pantallas que ya existían ahí, de golpe se imponen como vínculo casi obligado, ¿no? Uno tenía clases virtuales en todos los niveles educativos, y de ese modo esa identidad digital que uno ya más o menos
experimentaba, pero de última podía eludir, se torna ineludible. Y la cuestión de mantener las pantallas encendidas o apagadas en la conexión. Yo no sé si recuerdan el episodio del diputeta, como se lo conoció popularmente. Bueno, sí, 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 y hace poco salió la condena. Más allá del evento, para quien no sepa de qué estoy hablando, en una sesión del Congreso de la Nación, uno de nuestros honorables legisladores apareció en cámara tocando el adminículo que acabo de decir femenino de una compañera ahí ocasional, y eso lo vio todo el mundo. Y esto revela una cierta incompetencia en el manejo de los mecanismos digitales. Por ahí los pibes de secundaria, que están más duchos con esta cuestión, eran mucho más conscientes de que al aparecer en una pantalla y poder eventualmente quedar grabados, se exponían a convertirse en meme, ¿no? Hay en YouTube un canal, una serie de videos que si quieren se los recomiendo que los vean, que están unidos bajo el título de ¿Cómo me convertí en meme? Y ahí están los protagonistas de los memes más famosos que ustedes han visto 1.000 millones de veces, contando cómo fue que esa imagen llegó a viralizarse. Y es un poco lo que en la década del 70 señalaba como utopía Andy Warhol, ¿no? Él decía, bueno, va a llegar un momento en que todos vamos a poder tener nuestros 15 minutos de fama. Y hay ahí una horizontalidad donde la verdad es que con solamente estar en el momento y en el lugar adecuados, cualquiera de nosotros se puede volver viral. Y hablar de viralización de la propia imagen supone llevar todos estos planteos de Sartre, de la mirada del otro, como al extremo máximo, porque esa identidad que es propia, pero que ya está en un dispositivo y que uno ya no puede controlar, soy yo, es mi imagen, pero no tengo manera de definir qué es lo que se hace con eso. Hay como una independencia absoluta de esa representación que es mía, pero que ya no me pertenece. Y por supuesto esto también es del orden de la violencia. Y cuando uno puede de alguna manera prefigurar lo que se va a mostrar en la pantalla, lo hace, pero distorsiona nuevamente la realidad, y en este caso distorsiona mi propia realidad. Es decir, yo selecciono. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les decía, bueno, presentarse, representarse, estar presente dos veces, ¿no? Uno en cuerpo presente y otro en la representación, hay como una redundancia ahí. Uno siempre se inventa de alguna manera. Cuando yo elijo ponerme una remera y no otra, de alguna manera estoy inventando un perfil identitario que le voy a mostrar al otro. Pero todo esto se potencia cuando nos vemos atravesados por las pantallas, porque es algo que queda. Otra de las características que tiene el mundo digital es que no tiene tiempo, no tiene temporalidad. Antes, si yo iba a un lugar mal vestido o vestido de una manera inadecuada, bueno, quedaba en la memoria de los que me habían visto. Y después de un cierto tiempo, eso que podía convertirse a lo sumo en una anécdota, se disolvía en el tiempo. Hoy en las redes uno ve, incluso cada tanto que hay alguna noticia vieja, ¿no? Decís, pero esto yo ya lo vi hace tiempo y pasó hace 10 años y lo ves publicado como una noticia actual, ¿no? La muerte de Ray Bradbury, ponele. ¿Cuántas veces se murió ese hombre, pobre? Hoy en mis redes sociales veía cómo felicitaban a un joven pianista que había ganado un concurso en París
y la gente celebraba eso, y era una noticia del 2014. Y cada tanto así vuelve, ¿no? Y uno se pregunta por qué caminos, por qué ruteos suceden esas cosas, qué ruteo del algoritmo lleva a esta construcción. Y bueno, andás a ver, el algoritmo es como una caja negra, no sabes qué es lo que pasa ahí adentro, pero lo cierto es que sucede. Ahí es donde uno puede decir que vivimos, en cierto sentido, en una realidad algorítmica, porque si somos reproductores de la discursividad social, y hoy por hoy la mayor parte de la discursividad social pasa por las pantallas, bueno, nosotros lo que hacemos es hablar de lo que hablan las pantallas. Somos consumidores y somos reproductores de esas cadenas, ¿no? Ahí está de vuelta la memética. El meme es eso, es un contenido que se reproduce algorítmicamente y nosotros somos los motores de esa reproducción. Pero el que maneja la lógica es el algoritmo, no es nuestra voluntad o nuestra conciencia. Bueno, la cuestión es que los relatos a mí me llevan a pensar que hay ciertos relatos que está bueno mirarlos con cierta atención porque finalmente hablan de nosotros. Yo creo que las cosmologías y las mitologías tienen como cuota de interés que hablan bastante de nosotros. Si uno, por ejemplo, revisa la cosmogonía cristiana, ¿no? Adán, Eva, el paraíso, todo eso, de algún lado salen esos relatos y algo reproducen esos relatos. Es como yo les decía en alguna otra oportunidad, uno puede decir que Dios o los dioses crearon a los seres humanos a su imagen y semejanza, o lo podemos plantear al revés. Nosotros que imaginamos que hay dioses, los reproducimos a imagen y semejanza de lo que somos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en esa leyenda donde hay un paraíso y Adán y Eva eran puros e inocentes, con un Dios perfecto que los había creado, había un árbol del que ellos no podían comer el fruto. Es decir, ya en esa creación perfecta estaba el germen de algo que estaba vedado, de algo que estaba prohibido. Y ese árbol, según la línea teológica que uno siga, en algunos casos se lo menciona como el árbol del bien y del mal, y en otros casos se lo conoce como el árbol del conocimiento. Lo que estaba prohibido era un conocer, ¿no? Que inclusive la cuestión ética de diferenciar el bien y del mal, de última, también es una forma de conocimiento. Y de hecho, cuando comen de ese fruto prohibido, fíjense que el primer conocimiento que se les revela es el hecho de que ellos están desnudos y que son vistos por alguien distinto de ellos mismos, que es Dios. Y por eso se cubren, y porque se cubren, Dios descubre o se da cuenta que han violado su mandato. Esto de la mirada del otro, que está presente en esta cosmogonía del pecado original, se reproduce en lo que es la fase especular de Lacan. Esto que yo les mencionaba cuando hablábamos del complejo de Edipo, que hay un momento donde uno genera esa primera categorización, que es me reconozco a mí, mi persona, mi individualidad como diferente de todo aquello que no soy yo. Entonces ahí descubro que yo soy uno y que mi madre es alguien diferente y que mi padre es alguien diferente, y eso es lo que inaugura el mundo de lo social. No vimos la fase del espejo en detalle, pero está bueno mencionarlo en este momento. Si uno sigue lo que es la línea evolutiva de los chimpancés, que vienen a ser como nuestros primos más cercanos en lo biológico, y un niño,
un bebé chimpancé y un bebé niño, un bebé humano, más o menos van en paralelo en su crecimiento hasta lo que se conoce como el momento de la fase del espejo, que es cuando el niño se ve en el espejo y se da cuenta no solamente de que eso que está viendo no es otro niño, sino que es una imagen, que el chimpancé también lo reconoce. La diferencial, la variable diferencial es que el niño se da cuenta de que esa es su imagen. Vale decir, acá también está el reconocimiento de que el niño dice, así es como yo me veo, así es como me ve el otro. Y ahí es donde empieza la especulación respecto de qué identidad le ofrezco como representación mía yo al otro, a los demás. Es decir, ahí está la ruptura de la inocencia. ¿Ven el paralelo, ¿no?, entre la cosmogonía del jardín del Edén y la evolución? Y por otro lado, no puedo pensar en el paralelo de que el conocimiento sea algo que se identifique con lo pecaminoso, con lo vedado. No puedo dejar de pensar que ahí donde uno adquiere un conocimiento, una educación, una culturización, adquiere también herramientas para oponerse al poder que de otra manera baja directamente desde arriba y se impone, ¿no? En el conocimiento hay un empoderamiento. Y si ustedes quieren linkear esto que estoy diciendo a la marcha educativa, lo pueden hacer, pero corre por cuenta de ustedes. No quiero que me acusen de adoctrinarlos. En el video no se va a ver, pero agradezco las sonrisas cómplices. Bien. De última, insisto con esto, esa cosmogonía forma parte de lo que nosotros somos naturalmente como cultura, porque nosotros generamos ese relato, esa historia. Ahí hay alguien que nos está diciendo algo respecto de la obediencia, respecto de la ingenuidad, respecto de los empoderamientos. Y lo digo en plural porque seguramente hay muchas maneras de empoderarse. La educación sin duda es una, el reconocimiento del propio self es otra, pero entonces me voy a otra mitología, dejo de lado el jardín del Edén y les mencioné que uno de los temas que quería trabajar hoy era el del narcisismo. Narciso es una figura mítica, una suerte de semidios. Dice, las leyendas sobre Narciso son varias y difieren en muchos detalles. Dicen que el vidente Tiresias le dice a la madre de Narciso que va a tener, a quien va a ser la madre de Narciso, que ella va a ser madre de un joven verdaderamente notable, saludable, hermoso, que va a ser deseado por todas las mujeres y también incluso por los hombres, y le recomienda, sin embargo, que no tenga ningún tipo de espejo en la casa, que ese muchacho va a ser feliz en tanto no vea nunca su imagen reflejada en un espejo. Y es así como Narciso vive y crece feliz, siendo adorado por cuanta persona lo conoce, pero sin saber él mismo cómo es su propia imagen reflejada en un espejo, es decir, sin haber pasado por la fase especular de Lacan, que describe Lacan. Las leyendas son varias, una de ellas dicen que la ninfa Eco, que fue condenada a solamente, porque parece que Eco era muy habladora, ¿no? Y en una de las tantas andanzas de Zeus, cuento historias, después parece que Zeus era como muy de engañar a su
su esposa Hera, y entonces estaba Eco charlando con Hera y le hablaba mientras Zeus hacía de las suyas, distrayéndola. Hera descubre esto y entonces la castiga, haciendo que Eco únicamente pueda repetir las últimas palabras que escuche de cualquier mortal. Y por eso Eco... Eco se enamora de Narciso, Narciso se burla de ella y Diana la cazadora condena a Narciso a que se enamore perdidamente, porque él jamás se ha enamorado de nadie. Todo el mundo se enamoraba de él, pero él de nadie. A que se enamore del primer ser que vea. Y Narciso está en un bosque en ese momento, y lo primero que ve es su propia imagen reflejada en un estanque de agua. Y se enamora de esa imagen, de sí mismo. El primer espejo que devuelve la imagen de Narciso es un espejo de agua, y algunas leyendas dicen que Narciso va a morir ahogado intentando juntarse con ese reflejo del cual se ha enamorado. De acá deriva toda la teoría psicológica relativa al narcisismo. Las personas que están enamoradas de sí mismas, y esto puede ser entendido de muchas maneras diferentes, ¿no? Una persona que está absolutamente creída de ser la mejor, uno dice que es una persona narcisista, pero también hay narcisismo en esto de suponer que mi manera de ver la realidad es la única manera válida. Que si yo veo las cosas de un determinado modo y otras personas lo ven de otro, bueno, las otras personas están equivocadas. Y esto genera, sin duda, una distorsión de la realidad. Volvemos siempre, ¿no?, como al punto de partida. Cuando la realidad se distorsiona, nunca se distorsiona en un único aspecto, porque no es necesario que nos pongamos demasiado zen para entender que hablamos de un sistema que está integrado por variables, y si bien puede haber discrepancia en la valoración de variables, si yo realmente vulnero la realidad de lo que estoy viendo, estoy vulnerando el conjunto de esa realidad, ¿no? Con todos los peligros que esto supone de concebirme a mí mismo como integrante de un sistema que no estoy viendo con claridad, y dentro de ese sistema que no estoy viendo con claridad también están los otros. Digo, pensemos en la relación entre las partes que integran un todo. Entonces, valoro también al otro de una manera distorsionada. Y en los vínculos sociales, esto ya un poco lo hemos hablado, lo que siempre prima es el imaginario. Yo no llego a conocer auténticamente a los demás. Me hago una idea de cuál es el lugar que yo ocupo en el sistema y cuál es el lugar que los demás ocupan en ese sistema, y las actitudes que voy a tener, vinculares, culturales, sociales, afectivas, derivan de esa impresión. Si parto de una realidad distorsionada, necesariamente los vínculos, los ejercicios sociales que yo voy a llevar a cabo también van a estar distorsionados. Y el narcisismo de por sí es una distorsión, porque es un poco lo que veíamos cuando charlábamos del punto de vista cartesiano, ¿no? Ustedes, cuando leyeron las meditaciones metafísicas, vieron que Descartes, para llegar al cogito cartesiano, ¿qué hace? Y bueno, se va a una cabaña solo, se sienta delante del fuego y se pone a meditar, hasta que llega a la conclusión de que él existe después de haberse despojado de todas las otras
impresiones del resto de las cosas, ¿no? Bueno, él dice, pongamos que todo lo que yo percibo a mi alrededor sea falso. Sin embargo, yo sigo siendo alguien, puesto que dudo, puesto que imagino y demás. Ese es el núcleo del cogito. Desde una mirada más integradora, uno podría decir, ok, Descartes llega a este punto de partida, pero es un punto de partida falaz, porque ese Descartes es un Descartes aislado del mundo. Llega a la única certeza de que él existe, pero ¿dónde existe? Anuló el contexto. Y uno siempre es uno en un contexto. Y ese contexto es social. Entonces el narcisista, que es ese ego, con toda la etimología que viene detrás de eso, ¿no? El egoísmo, claramente está distorsionando su propia identidad, porque no está solo en el mundo, aunque él lo pretende, y la identidad de los demás. Y el vínculo, por supuesto, entre él y los demás. Hay algo ahí que está viciado de sentido desde el vamos. De hecho, hay una soledad muy grande en Narciso. Si volvemos al personaje de Narciso, en cierto punto Narciso es digno de lástima porque él está solo, no puede generar un vínculo auténtico con nadie. Probablemente esto tenga que ver no con su belleza, sino con lo que produce el hecho de que él no tenga idea de qué es lo que generen los demás. Esa fase del espejo ausente en él genera la imposibilidad de un auténtico vínculo social. Si yo nunca me puedo ver en un espejo, lo único que me queda es imaginarme. Y esa imaginación seguramente va a ser distorsionada. Me anoté algunas cositas que quería... Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Vivimos en una cultura narcisista. Vivimos en una cultura altamente individualista, discursivamente meritocrática, algo de eso también ya hemos mencionado en algún otro teórico, donde los vínculos tienden a romperse. Y los vínculos tienden a romperse, los vínculos sociales, por varios motivos que están relacionados entre sí. Por un lado, esto de que todo en la cultura nos lleva a que pensemos en la primera persona del singular, el yo, antes que en la primera persona del plural, el nosotros. Entonces, mis intereses personalísimos terminan oponiéndose a los intereses de los demás. Ya la actitud vincular, lejos de ser del orden de lo colaborativo, es del orden de lo competitivo. Cuando hablamos de meritocracia, lo que estamos hablando en realidad es de una competencia, por ver quién es el más meritorio. Y cuando uno dice que alguien es el más meritorio, hay otros que son menos meritorios. Ustedes tienen en la bibliografía un libro que se llama Japicracia, creo que lo hemos mencionado, no recuerdo, que habla en su prólogo de la moda de la psicología positiva. La psicología positiva es básicamente vamos, levantate a la mañana, mirate al espejo, de vuelta a los espejos, qué horror, y decite a vos mismo, yo puedo, yo soy el mejor, yo voy a ser feliz, dinero ven a mí, qué sé yo, esas boludeces.
No sé, nunca lo probé, capaz que da resultado. Pero me sentiría muy tonto. Ya me siento tonto viendo los videos que grabo acá y subo después al canal de YouTube. No me quiero imaginar si hiciera eso frente al espejo. Pero bueno, hablando en serio, hay como un imaginario cultural, meritocrático, que dice que lo que uno desea suficientemente, con suficiente fuerza, con suficiente ímpetu, tiene posibilidades de convertirse en verdad, ¿no? Entonces, si te esforzás lo suficiente, si le metes garra, seguramente vas a poder descollar, y entonces no importa que seas un pobre negro en los Estados Unidos, si te lo propones vas a poder convertirte en un exitoso negociante de bolsa, ¿no? Lo vi en una película de Hollywood, ¿cómo no va a ser cierto? Pero estas discursividades tienen el problema, por empezar, que no son ciertas. Por uno que llega a cumplir con el American Dream, hay cientos y cientos y cientos que no lo consiguen, que es la base del capitalismo, ¿no? O sea, el sistema capitalista, para funcionar, requiere que haya unos pocos que claramente se benefician, pero para que esos pocos se beneficien tiene que haber muchos que sean la oferta de mano de obra barata para que el sistema capitalista pueda funcionar. Y bueno, esos muchos de mano de obra barata no la pasan bien. Y lo mismo sucede con esta condición de la imposición de felicidad, porque todo el mundo quiere ser feliz. Hay algo interesante con esto de que todo el mundo quiere ser feliz, porque ¿qué es la felicidad? Porque todo el mundo quiere ser feliz, pero ¿cómo definimos ser feliz? ¿En qué consiste ser feliz? ¿Cómo llegás a eso? ¿Es tener plata? ¿Es tener, no sé, una casa grande, propia? ¿Cuál es la idea que tienen de felicidad? ¿Recibirse de licenciados en ciencias de la comunicación? Relativamente pronto, digamos. No sé, que Miriam Bregman llega a presidenta. ¿Cuál es? Díganme en serio, ¿qué intuyen que podría ser la felicidad? Como más momentánea. Son dos cosas que, como nombradas, pasan en un momento y listo. O sea, digamos, no se puede pretender llegar y mantenerlo. Ok, somos felices de a ratitos, como ráfagas. Me gusta esa idea, sí, me gusta. Porque hay una idea como de llegás a esto de ser exitoso y si llegás, como si eso permaneciera. Claro. El gran problema de la gente muy exitosa es que después tienen el desafío de mantenerse ahí arriba, lo cual le genera una enorme angustia a esa pobre gente exitosa. Se supone que la felicidad tiene que ver con, vieron que hablamos mucho del tema de las comparaciones, exitoso o feliz en relación a quién. ¿Cuál es el parámetro que uso para medir mi propia felicidad? Bueno, un parámetro posible es ver qué también le va a mi vecino. Hay un experimento que consiste en entrevistar a mucha gente y se le pregunta, vamos a suponer que esa persona gana, no sé, 50.000 pesos por mes, y se le pregunta, ¿usted qué prefiere? ¿Ganar 50.000 pesos y que todos sus vecinos ganen 100.000? ¿O prefiere ganar 25.000 pesos pero que sus vecinos ganen 20? ¿Qué lo haría más feliz? Y bueno, aparentemente ganar menos uno mismo, pero que los demás ganen menos que uno, da más felicidad que uno ganar más, pero que los demás
ganen mucho más que uno. Porque por más de que yo en vez de 50 gane 100, si los demás ganan 150, yo voy a ser el que menos gane. Y eso me vuelve infeliz. Es decir, la valoración tiene que ver con lo comparativo. Yo mucho no creo en las cuestiones así tan estructuradas, pero bueno, un experimento que uno ha leído alguna vez que también se hizo, medían el grado de satisfacción de una serie de sujetos con su media naranja, con su pareja, ¿no? Entonces se supone que se podría establecer como cierto grado de correspondencia entre una persona y su pareja ideal, y lógicamente uno es feliz si está con la persona indicada. Ahí hay algo del orden de la felicidad. O hay algo del orden de la infelicidad cuando uno cayó con la persona equivocada. Esto, quien más quien menos, todos hemos pasado por ambas instancias, o por una de ellas al menos. Entonces se medía el grado de felicidad de una serie de personas y a partir de una tabla de correspondencia se veía qué tan cerca estaba la pareja de cada uno de estos sujetos de ese supuesto ideal. Y se llegó a la conclusión de que no importaba la tasa de correspondencia. A ver, una persona podía estar con alguien que tuviera 90 puntos sobre 100 y ser infeliz, o ser más infeliz esa persona que alguien que estaba con una pareja que apenas llegaba al 70% sobre 100 de correspondencia. Lo que marcaba el diferencial era si cada uno de los entrevistados suponía que podía llegar a conocer a alguien todavía más cercano al ideal. Tenés un auto, un celular, una casa. Eso te hace feliz en la medida en que tengas o no expectativa de que podés llegar a conseguir algo más. El sistema de mercadotecnia que caracteriza el capitalismo mercantilista en el cual nos insertamos como ciudadanos, que es un sistema hedonista pero que al mismo tiempo tiende al displacer. A ver cómo es esto, es hedonista pero tiende al displacer. Sí, es hedonista porque vos salís a la calle y te dicen todo lo que podés llegar a tener para ser feliz, para conseguir placer. Todo te promete ese placer, pero cuando accedes a ese escalón, siempre va a haber un escalón adicional. Entonces ahí está el displacer. En cuanto te compraste el celular de última generación que tanto querías, a los 3 meses sale un modelo nuevo, entonces ya el tuyo es viejito, ya no es el tope de línea. Entonces te conformás, pero no sos feliz, porque la felicidad siempre está en otro lado. ¿Qué tanto tiene de realidad este planteo? ¿Y qué tanto tiene de imaginario? Bueno, todo es puramente simbólico, todo es puramente imaginario. ¿Podríamos ser felices sin celulares? Sí. Pero ahí está el grado comparativo. Y el grado comparativo está dado por discursividades. Uno lo ve en la televisión, lo ve en las redes sociales, esa competencia de ver quién es el más feliz, y uno mismo construye esa identidad distorsionada a través de estas plataformas de constitución del yo, de yo ficcionales, pero no importa, porque la realidad está en los discursos que emitimos y que recibimos. No tenemos contacto con otra realidad que no sea discursiva. ¿Me siguen? Entonces, en el fondo de toda esta estructura que estamos describiendo, estamos solos, como Narciso, porque vivimos en un mundo de imaginaciones donde el otro aparece como pura representación, como con nosotros mismos apareciendo como pura representación. Y el verdadero contacto se diluye detrás de esas representaciones que son cada vez más inasibles.
Ahí es donde volviendo a Sartre aparece esta cuestión del amor como un intento de salida, ¿no? Esta cuestión de la lucha de poderes, porque el otro me mira, me objetiva, y entonces Sartre dice, bueno, pero el amor me lleva a mí a poder articular con el otro de un modo tal que esa competencia se disuelva. Porque cuando uno está enamorado, ¿qué pasa? Uno se pone medio pelotudo cuando se enamora. Y en ese estado, donde, me explico, el juicio crítico que uno opone a un otro, queda como dormido, aplacado. Dejo de mirarte críticamente para brindarte mi benevolencia. Estoy dispuesto a creer que sos la maravillosa persona que me estás diciendo que sos. Eso significa estar enamorado. En una buena relación se supone que del otro lado hay reciprocidad. Entonces, ¿qué pasa? Uno llega a ser esa buena persona ideal que uno se propone ser, ¿no? Que propone describirle al otro. Bueno, creámonos, hagamos de cuenta que nos creemos que somos tan perfectos como nos decimos mutuamente. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse esta fantasía? Bueno, hay algunos que dicen 7 años, otros dicen 7 meses. A veces alcanza con que se vaya el efecto del alcohol que uno ingirió a la noche y a la mañana siguiente todo cambió. Eso cada uno lo evalúa según su propia experiencia, no me quiero meter ahí. Y después lo que sigue es un contrato, es un acuerdo entre partes. Bueno, ok, ya me di cuenta que no sos la persona ideal que me quisiste vender y que yo quise imaginarme, pero no quiero estar solo, entonces negociemos, así pagamos la luz a medias, la comida a medias, nos conviene a los dos. Y bueno, eso es el acuerdo social también, es la primera célula del acuerdo social. Hay también una elección que es no del orden del sufragio, pero parecido. De todos modos, la soledad ahí también está presente. Me voy a remitir a otro mito. Antes les hablaba de Tiresias. Tiresias aparece como en varias mitologías, en varias leyendas. Tiresias es el que le dice a Edipo que en realidad él es el hijo de su amada esposa Yocasta. Conoce la historia de Edipo, ¿no? Básicamente un rey que le profetizan que su hijo va a matarlo y destronarlo, y no sé por qué los reyes de la antigüedad creían en esas cosas. Entonces dice, bueno, entonces no voy a dejar que mi primogénito crezca, lo voy a matar. Y también, no sé por qué siempre se repite esto, en vez de matarlo él, ya que eso es tan guapo, agarrarlo y matarlo, no, se lo da a alguien para que lo mate. Esto pasa con Moisés, pasa con Blancanieves, se repite, ¿no? Y ese alguien que tenía que matarlo al bebé Edipo dice, no, pobrecito, me da lástima, y lo da en adopción a unos padres sustitutos. Y Edipo crece en una familia sustituta y después, igual que el joven Teseo, a quien le pasa exactamente lo mismo, va a ir en busca de sus raíces, porque uno necesita tener raíces. Y ahí se topa con su padre sin saber que es el padre, y tienen una pelea y lo mata, pero mata a su padre sin saber que es su padre. Después de responder las preguntas de las esfinges, bueno, nada, es más larga la historia, vamos al núcleo central. Como responde las preguntas de esta esfinge, qué sé yo, el premio es casarse con la reina, que es Yocasta, que es su madre. Bueno, Tiresias, que es un vidente ciego, las cosas raras, ¿no? Como un vidente ciego, claro, porque no tenía los ojos, pero tenía el don de la videncia, le dice que, bueno, que en realidad ha cometido un incesto,
Y Edipo se saca los ojos. Es una cosa interesante esto de lo que pasa con el ver. Él ha cometido incesto, y ha matado a su padre, dos pecados que son tremendos. ¿Y por qué sacarse los ojos? Para no ver la realidad, para no ver la imagen reflejada en el espejo. No lo tenía pensado, pero digo, al final todo conecta, todo tiene que ver con todo. Tenía razón mi amigo Francisco Ibáñez en esto. Bueno, Jean Baudrillard, refiriéndose a Tiresias o Tiresias, no sé cuál de las dos maneras es la correcta. El otro día en la maestría alguien dijo Althusser, y yo dije, ¿what? ¿No era Althusser? Y después debatíamos si era Benjamin o Benjamin o Benjamin, Bourdieu. Sí. Bueno. Parece que Tiresias le fue otorgado, según Baudrillard, el don de la videncia cuando iba por un camino y había dos víboras que estaban apareándose, ¿no? Y entonces aparece Hera, la esposa de Zeus, y lo desafía a ver si puede diferenciar el macho de la hembra entre esos dos ofidios. Y parece ser que Tiresias había sido hombre y había sido mujer, cosas raras, a mí no me pregunten. Y entonces él fácilmente dijo, sí, el ofidio más claro es la hembra. ¿Y cómo sabes? Y porque se nota que está gozando más. Y la hembra goza 9 veces más que el macho en la cópula. Todo esto lo cuenta Baudrillard, no sé si es cierto. No sé si es cierta la comparativa tampoco, no me consta. Y ahí está donde Baudrillard dice, bueno, precisamente ahí está la soledad del sujeto, porque uno habla, hay en el vínculo sexual, en el coito, algo del orden de la misma comunión que se da en el amor para Sartre. Una suerte de borramiento momentáneo, como la felicidad, que nos da la ilusión de que nos salimos de nosotros mismos y nos mimetizamos con el otro, nos confundimos con el otro, en una comunión, en una comunidad, por un ratito, por unos instantes. Pero, dice Baudrillard, ahí es donde radica el secreto absoluto de lo humano. Uno nunca puede saber qué es lo que siente el otro. No solamente cómo goza, siquiera si goza o no goza. ¿Cómo es tu placer? ¿Cómo es tu dolor? ¿Cómo es tu pena? ¿Cómo es tu alegría? No lo sabemos. Y ahí, según Baudrillard, también hay algo del orden de una soledad que es irremontable. Pero esa soledad irremontable es distinta de la soledad irremontable que nos vende nuestra cultura cuando nos propone un ideal que de por sí persigue el individualismo, persigue la disolución social, persigue el enfrentamiento de tus intereses particulares con los intereses del otro. Vale decir, es imposible pensar una comunidad en esas condiciones discursivas. Insisto sobre lo discursivo. La realidad social está determinada por los discursos que esa comunidad maneja. Si alguien ve a otra persona como un enemigo y le hace notar que yo te considero mi enemigo, yo te desprecio, yo te desautorizo, es muy difícil que del otro lado digan, bueno, pero yo igual te quiero. Hay reciprocidades. Entonces, si yo voy a competir por ser el mejor, esto quiere decir que de alguna manera voy a tratar de que vos seas peor que yo. Si yo le gano a alguien, ese otro alguien pierde. Lo que pasa en los deportes competitivos pasa también en la sociedad. Para yo ser exitoso tiene que haber alguien que no lo sea y que esté por debajo de mi éxito. El otro, naturalmente, va a querer imponerse sobre mí. Ahí está, ya está la disolución planteada.
Y obviamente, si el otro no se educa, si el otro no puede, si el otro no llega, va a haber algunos que van a estar por arriba. Las conexiones las hacen ustedes, yo estoy... Bueno, así que la soledad y el combate, como una paradoja, ¿no? Porque para combatir tiene que haber alguien, pero no combato con un igual, combato con alguien que me opone una resistencia, que me impugna mi sentido común, que de alguna manera me dice que yo estoy en el lugar equivocado. Entonces, lo que trato es de desautorizarlo. Me quedé pensando en el tema de japicracia, que esto es como una adenda, ¿no? Pero si todo el mundo, según la psicología positiva, puede ser feliz por su propia voluntad, la persona que no es feliz no merece mi conmiseración, no merece que le tenga lástima. No es feliz porque no quiere. Y si no es feliz porque no quiere, de alguna manera ya la pretendida igualdad del libertarismo cede, porque si uno no puede tener la suficiente voluntad como para ser feliz o para ser exitoso, no merece ser visto con consideración, ¿no? Digo, si parto de la premisa de que todos podemos llegar y vos no llegás, y bueno, porque no le estás poniendo garra, no llegás. Y si no le pones garra, jodete. Y eso de alguna manera te estás poniendo por debajo de mí. Esto se los digo como para que se note cómo las discursividades marcan relaciones vinculares entre los ciudadanos de una cultura. La importancia que tiene cómo generamos una mitología o un relato sobre cuál es la naturaleza de la sociedad. ¿Se entiende a dónde apunto? Más o menos. Bueno, Lacan es un gran misterio, pero hoy por lo menos salió esto de la imagen de los espejos, que es un contenido claramente lacaniano, este reconocimiento que cada uno de nosotros tiene en el momento de entender que uno es uno, sí, y los demás son los demás, sí, esto es el complejo de Edipo, pero además uno ofrece una representación a los otros. Y esta representación no es lo que yo soy, pero me identifica. Quiere decir la palabra identidad, ¿no? Qué interesante que es que identidad viene de idéntico. Mi identidad marca algo que es idéntico a mí, pero que al mismo tiempo genera una diferencia, porque mi identidad no soy yo, pero me representa y al mismo tiempo me diferencia de los demás. Esta diferenciación de los demás es una categoría y en el principio de todas las cosas están las categorías. Uno podría decir con el Zen, bueno, puedo desarticular e ir antes de las categorías, pero antes de las categorías no puedo decir nada, porque la propia palabra depende de categorías. Sin categorías no hay palabra, no hay representaciones. Y ahí es donde surge el lenguaje, que es el gran desvelo de Lacan como representación, y es donde la psicología lacaniana tiene ese vínculo tan cercano con la semiótica
y por ende también con la semiosis social. Tengan muy presente esta cuestión del triángulo semiótico donde está el significante representando algo a lo cual remite a través de una instancia de significación. Eso vale para el mundo social también, pero Dixit, supongo que ya han padecido todas estas cuestiones en otras materias, pero en cuanto uno lo reconoce en el terreno social es mucho más fácil. Esto de mi imagen reflejada en el espejo no soy yo, pero es lo que el otro ve. Entonces voy a poner el valor ahí, en la representación, porque no va a acceder a mí mismo. El otro no puede nunca sentir mi placer, mi tristeza, mi dolor, mi felicidad. Entonces voy a concentrarme en esa representación, que es lo que el otro sí puede ver y que yo puedo operar sobre el otro a través de esa representación. Ahí está la semiosis. Ahí está de vuelta el discurso. ¿Qué cuento de mí? Hay un relato, hay una narrativa. Pero antes dijimos que estamos en una sociedad que, aparte de individualista, narcisista y demás, está atravesando una crisis de la narración, del relato, donde los datos que yo vuelco en una narración son cada vez más irrelevantes. ¿Entonces qué hago? No sé, no tengo idea. Les estoy compartiendo el problema para ver si alguno de ustedes en algún momento es capaz de resolverlo. Estamos atravesando precisamente este momento cultural y por eso es como dificultoso llegar a una conclusión. Es una era de disoluciones. Bueno, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Estamos en esa era. La metáfora de lo líquido, de lo que se disuelve en el aire, de los significantes que son como magma. Vean que la metáfora se repite en distintos autores contemporáneos y todos apuntan a lo mismo: la falta de un asidero del cual poder agarrarnos para decir, bueno, tomo esto como piedra basal, así como Descartes agarró el cogito cartesiano y desde ahí armó una estructura epistemológica. Hoy nos está faltando esa piedra basal. Hay estudios incluso que hablan acerca de la aceleración social, una aceleración en las mutaciones sociales que va de la mano de las aceleraciones tecnológicas, de lo que pueden hacer los simulacros tecnológicos. El último de los capítulos dentro de esta historia, lógicamente, es la inteligencia artificial, o mejor dicho, las inteligencias artificiales generativas, que creo que ya lo trabajamos un poco, si mal no recuerdo, en alguna otra charla que tuvimos. Se caracteriza por emular un simulacro de lo humano. El ChatGPT es eso. El ChatGPT te miente descaradamente, pero emulando una mentira humana, pidiéndote disculpas. Sí, perdón, voy a corregirme, se vuelve a equivocar, te vende cualquiera, te vende fruta, pero con una convicción tal que sos capaz de votarlo. Y sí, claro, si nos dejamos convencer tan fácilmente por las discursividades, o no, a las pruebas me remito. ¿Sabes qué importante que sos para mí? Y uno cree en eso. No los voy a defraudar. Uno cree en eso. Y uno cree también en el ChatGPT. ¿Por qué? Porque en una superficie mediática donde lo humano sistemáticamente desaparece, cada vez es más difícil discernir entre lo humano, el simulacro de lo humano, la verdad, lo verosímil y el meme. Está todo en el mismo nivel de discursividad. Y no tenemos tiempo, porque es todo demasiado rápido como para detenernos a evaluar si ese dato que circula es una información auténtica o es meramente repetición de una falacia. Pero rápidamente tengo que decidir si le doy
clic al me gusta o si sigo de largo. Las relaciones afectivas, una de las metáforas más brutales de nuestro tiempo, es Tinder. Todo el mundo alguna vez habrá utilizado, aunque sea para ver de qué se trata, alguna aplicación como Tinder. ¿Sí? ¿Hay alguien que no? Ok. Yo conseguí pareja a través de eso, así que... Y 8 años de felicidad, hasta ahora no caducó, así que digo... Pero vean la lógica. Tenés un catálogo de fotos donde lo que haces es sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Pura superficialidad. Y de esa superficialidad deriva el encuentro social. El encuentro social real, y volvemos a la pregunta, ¿qué es realidad en ese encuentro con un otro con el que vos te vinculás a partir de una pura apariencia? Y eso es cultural, digo, es una clave de cómo somos culturalmente, más allá de que después digas, a mí no me gusta el formato de Tinder. Iba a decir Tidal, Tidal es una aplicación de música que está buenísima, pero podés decir que no te gusta, pero de todas maneras formás parte de un mundo social donde eso existe y donde eso es exitoso y donde ese modelo de elección y de juzgamiento de un otro se replica. Entonces, dentro de ese modelo, donde el aspecto que vos le ofreces al otro, esa imagen especular que vos le ofreces al otro es fundamental, bueno, te determina también como individuo. Tu identidad está cruzada por ese anhelo del otro de encontrar algo valioso en esa imagen que vos ofreces. Y si no te ajustás a ese parámetro, lo podés hacer, perfecto. Pero pasa lo mismo que si no querés usar un celular. De alguna manera te convertís en un marginal del sistema. Porque estamos insertos en un sistema ideológico. Cuando uno se corre al costado, ok, es respetable, pero te convertiste automáticamente en un marginal. Lo cual no deja de ser recomendable en algunos casos. Bueno, para cerrar, lo fundamental para entender a Lacan, cuando lo vean en los prácticos, es entender un fenómeno que Lacan llama de forclusión. ¿Qué es forclusión? Es una franca confusión que uno tiene entre lo representado y la representación. Dice Lacan, cuando uno dice yo, se genera una operación por la cual uno desaparece y queda convertido en discurso. Yo hablo de mí y lo que está presente es la representación que yo armo de mi persona. Yo estoy ausente. El auténtico yo está ausente. Lo que hay es una representación, una emulación. Por eso el analista lacaniano no le presta atención a lo que vos le decís, sino que presta atención a las disrupciones. Ponele, hablas de tu mamá y empezás como a tartamudear. Ok, ahí pasó algo. Van a ver que hay una distinción entre algo que se denomina el sujeto de la enunciación y el sujeto del enunciado. ¿Sí? El sujeto del enunciado es la construcción que yo hago discursiva de mí mismo. Es cómo me represento en el discurso. Y la enunciación es el cómo pongo eso en discurso. Es esto que yo no controlo de dudo cuando hablo de tal o de cual cosa, me froto las manos, pero lo hago sin darme cuenta y es porque me puse nervioso porque justo estoy hablando de tal tema. Entonces el analista lacaniano está atento a esas disrupciones que son significativas precisamente porque no están controladas por la voluntad del sujeto. Ahora, el discurso está armado. Por eso el análisis de los lapsus, ¿no?
Cuando uno se equivoca, sí, pero te equivocaste, pero por algo justo dijiste una palabra en lugar de otra. Ahí hay algo que es del orden de la voluntad que no está controlado y se filtró, dice uno. Pero el sujeto del enunciado, del discurso, que está construido con tal convicción que ahí es donde sucede el fenómeno de la forclusión. Uno termina convirtiéndose en una suerte de mitómano que realmente se convence de que está diciendo la verdad. ¿Saben la diferencia entre un mentiroso y un mitómano? El mentiroso sabe que está mintiendo. El mitómano miente con tal convicción que cree que su mentira es verdad. Se autoconvence. Bueno, es un poco eso. Para decirlo en términos muy simples, yo les puedo decir, yo soy un buen tipo. Y lo digo con tanta convicción que yo creo que realmente es así. Y me represento diciendo, bueno, yo soy así, de este modo, de este modo, de este modo. Soy un docente con tal creencia, tal posición política, tales convencimientos morales, tales gustos estéticos, bla, 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 bla. Y me identifico tan fuertemente con eso que armé discursivamente que llego a tomar como que eso es la realidad. Y me olvido que es simplemente una representación. Por eso dice Lacan que la forclusión es la alienación del propio yo en el lenguaje. Y esto en realidad vale para cualquier discursividad social, no solamente la autorreferencial. Cuando yo digo la palabra libertad, cuando digo la palabra amor, cuando digo la palabra justicia, cualquier cosa que diga, estoy colocando la valoración de algo que es distinto de la palabra en un discurso. Y me olvido que ese discurso tiene una esencia detrás, a tal punto que desaparece. De hecho, Lacan dice que cuando algo es nombrado, irrumpe la palabra y automáticamente lo que estaba detrás ha desaparecido. Es sustituido por el significante, en términos semióticos. La semiosis social de Verón funciona exactamente así en términos colectivos. El imaginario colectivo, el inconsciente colectivo, las ideas que circulan en una cultura, bueno, operan bajo exactamente el mismo mecanismo que acabamos de describir en la forclusión individual del yo, según Lacan. Entonces, como comunidad creemos en ciertos valores, pero esos valores son discursivos y bien podrían ser otros. Pero los discurseamos con tanta convicción que nos olvidamos que no son más que representaciones imaginarias, posturas, que perfectamente podrían ser otras, diferentes. Pero las compramos como que son así de una vez y para siempre. Y después volvemos al conflicto social, ¿no? Cuando nos topamos con gente que tiene otras representaciones, diferentes de las nuestras. Pero de eso ya hablamos en el teórico anterior, cuando charlábamos sobre lo que significa el malestar de la cultura y el desafío de aunar estas diferentes posiciones. Ya sabemos, para ciertos imaginarios, no somos más los que marchamos que zurdos llorando porque nos sacaron el curro de la educación pública, o nos quieren sacar el curro de la educación pública. Ese es un imaginario. Nosotros, los que fuimos a la marcha, no digo todos, tenemos un imaginario diferente. Y seguramente habrá mucha gente que marchó convencida de que la educación pública es algo que hay que defender, que por ahí votó a Milei por otras convicciones y que se encuentra ante la disyuntiva de cómo no comprar el paquete completo. Porque otra de las discursividades de la mercadotecnia, y ya termino con esto, justo corrió la pantalla, es que pasa lo mismo que cuando vas al McDonald's y querés con una hamburguesa, sí, pero la hamburguesa viene con papas, chicas o grandes y gaseosa, tenés que comprar el combo.
Y con los paquetes políticos ideológicos sucede esto. La bandera con la cual uno se envuelve implica muchas cosas. Y comprar una parte del combo, pero rechazar otra parte, es un desafío que no todo el mundo puede llevar adelante. ¿Se puede estudiar en la universidad pública y gratuita y haber votado a Milei? Sí, la prueba está. Hay muchos compañeros de ustedes y muchos docentes, compañeros míos, que han votado por este gobierno. Bueno, ahí el desafío será el de ser suficientemente críticos como para ver qué cosas de este gobierno sí y qué cosas de este gobierno no. Lo mismo para quienes no lo votamos, habrá que ver qué cosas de la oposición sí, qué cosas de la oposición no. Y ese es el malestar en la cultura. Cómo nos acomodamos a ese complejo sistema de representaciones.